La reforma política es una necesidad que tiene la Argentina. No solamente por el tema de la metodología del voto, sino por algunos puntos fundamentales que hacen a la calidad y al resguardo del acto electoral. Son dos cosas inclusivas. En este momento, por ejemplo, el tema del voto electrónico está en fuerte discusión en los Estados Unidos y hay una presentación en 3 estados, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, porque se ha visto que Hillary Clinton viene ganando en la votación del voto y perdiendo en los electores, y algunos creen que pudo haber habido un hackeo desde Rusia. Por eso digo, el tema del voto electrónico, si no, es un aspecto de la reforma electoral. Pero la reforma electoral tenía, además, 2 elementos muy importantes. Uno, clave, le devolvía a la justicia electoral la potestad, el control absoluto sobre el comicio. Y además terminaba con algunas aberraciones que distorsionaban la idea de la democracia de una manera brutal. ¿Cuál de ellas? Las listas colectoras. Que hacía que un candidato A, digamos, buscaba juntar la gente que había votado por el candidato B, C, D, que no había votado por él, pero después se los podía quedar. Es decir, es un tema, el de la reforma electoral, que tiene que ver con la gente, con nosotros como ciudadanos. Nos devolvía seguridad sobre el acto fundacional de la democracia. Había una media sanción de diputados y el Senado debía expedirse. Una posibilidad es que el Senado se expidiera diciendo, bueno, a esta media sanción le ponemos cambios, con lo cual la ley seguía su trayecto y los cambios ocurrirían, debería volver a los diputados y demás. ¿Qué ocurrió en estas horas? El Frente para la Victoria se reunió y los gobernadores dijeron a esta reforma no. Hubo 2 gobernadores clave para esto, para terminar con este proyecto. Uno, Carlos Berna de la Pampa, el otro, Gildo Infran de Formosa. Cuando uno ve lo de Infran, dice, no, claro, ¿cómo va a sorprender? ¿Qué es lo que hemos denunciado? Usted lo ha visto aquí en PPT y en tantas otras expresiones y evidencias de lo que este señor ha hecho en Formosa. Entre otras cosas, el tema de la reelección indefinida, hace años que gana y gana y gana y gana. ¿Recuerdan ustedes el tema de los documentos, los que de Paraguay votaban en Formosa? Y tantas otras cosas. Esto es demostrativo, además, porque ¿qué quiero marcar con esto? Se llegó al extremo, el tiempo que llevó ver qué pasaba esto. Algo que estábamos hablando con todo el equipo. Cuando están los temas de interés de la gente que pone límite al poder político, el poder político mira para otro lado, cajonea y toma estas decisiones, demostrando claramente que no les interesa el tema que tiene que ver con la calidad ciudadana, como tampoco les interesan otros temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Ejemplo, ustedes ven el peregrinar de las madres del dolor, luchando claramente, la ven ahí a Vivian Perrone con otras madres de distintas agrupaciones buscando para que se apruebe una ley de tránsito que no les va a devolver a sus hijos, que va a evitar que les pase a otros lo que le pasó a sus hijos. Increíblemente, estos temas a la política le interesa tan poco como la nada. Y no importa cuántos discursos haya, después uno ve la realidad, que es contrastante cuando en el mismo Congreso uno observa un tratamiento prácticamente sobre tablas de la ley prohibitiva de las carreras de galgo. Y no porque estén bien las carreras de galgo. Digo, le dan una prioridad a temas que no son clave en la vida de la gente de una manera increíble. Y entonces después está el Día Nacional de la Mentira, el Día de la Milanesa de Soja, el Día de la Milanesa de Ternera, el Día Nacional del Meteorito, el Día del Asado, Esos salen rapidísimo. Los votan todos.
estos temas que tienen que ver con la gente, con nosotros, con darle a la Argentina mayor calidad republicana, independencia de la justicia, respeto del ciudadano, cuidado de su voto, estos temas no interesan. Esta es la disociación de la política. ¿Y sabe qué? No crea que esto es un problema exclusivo de la Argentina. Después aparece Donald Trump. Más claro, agua. Y no importa todo lo que digan en la retórica los ciudadanos. Ayer, fíjese usted ayer estábamos con este tema de la media sanción en el Senado, lo estuvo cubriendo Gonzalo Asís, después también Marcelo Peláez, del tema de los alquileres. ¿Uno qué diría sobre esto? Que los diputados la semana que viene deberían tratarlo sobre tablas después de una aprobación en el Senado por unanimidad. No sabemos si va a ocurrir esto, pero van a tratar otras cosas. La disociación de la política con la gente es brutal. En algunas cosas hay acuerdos que son fenomenales y en otras faltan esos acuerdos tan fenomenalmente insultantes y ofensivos para la política como lo es esta ignorancia de la gente. ¿Qué digo que esos casos de acuerdos fenomenales que son increíbles? El de las dietas. Usted no vio disenso entre diputados y senadores por las dietas. Ahí se acabaron los disensos. Hemos escuchado a Pinedo diciendo yo no puedo vivir con 83.000 pesos, remedando aquello de caballo de 10.000 pesos. ¿Qué le queda que gana 5.000, 8.000, 9.000, 10.000? Por eso digo, estas cosas no las tenemos que dejar pasar por alto. Porque después en el discurso todo es pensando en nosotros. Y en realidad de nosotros muchas veces se ríen. Esto que ha hecho el Senado con el tema del voto, de la reforma política que incluía la reforma del voto, es una cachetada en la frente. Y es no solamente una falta de interés en defender al ciudadano, sino un mucho interés en defender mecanismos que le quitan a la democracia su fuerza. Y esto no lo debemos permitir. Cuando veía esto, entendí algo que pasó esta semana que fue tremendo. Falleció Carlos Fait. Usted recuerda el editorial que hice ayer. Seguramente usted tuvo muchas cosas por hacer y no pudo prestar atención de lo que pasó en sus exequias en la Recoleta. ¿Cuánta gente fue? Fue muy poca gente. Y de la política estuvo Carrió, creo haberla visto, y prácticamente nadie más. Creo que eso marca todo. Cuando muchos políticos hablan de la República, hablan de algo que no sienten y que no les interesa que en la Argentina se construya. Y mientras la Argentina no sea república, seguiremos siendo un país que tiene cosas como esta que tanto nos duele. 30% de pobres, porque a esa política que representan la de los Gildo, Infran y demás, les interesa, necesitan a los pobres, necesitan tenerlos esclavos del asistencialismo. Necesitan que bajo esa esclavitud puedan manejar sus voluntades políticas. No lo digo yo, lo marca la realidad.